Arrancamos con el panorama político, con el análisis. Tenemos vía Hangout comunicado a Luis Costas, quien es director de Ipsos, Mora y Araujo. Hola Luis, María Julia Olivar está saludándote. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos bien, días. bien. Luis, toda esta semana estuvimos todos los periodistas haciendo especulaciones sobre si iba a haber algún tipo de reacción del electorado frente a lo que había sucedido con la presidenta con miras a las próximas elecciones legislativas. ¿Vos qué opinás? ¿Qué mirada tenés? Mira, en general lo que suele pasar con algún liderazgo político que tiene algún tipo de sufrimiento en su salud, me acordaba los otros días del caso de Alfonsín y cómo eso repercutió en su imagen. Es decir, cuando significa algún daño en la persona de él, lo más probable es que si tiene algún tipo de impacto sea en términos positivos, ¿no? En el caso de la presidenta, entiendo que lo que podría llegar a suceder es, si esto dura en el tiempo, pero entiendo que el tema se va a apagar, es que en todo caso pueda recuperar algunos que la han abandonado en imagen positiva, ¿no? Luis, no iría mucho más allá de eso, ¿no? ¿Y cómo se comporta el electorado en relación a lo que sucede con otros países del mundo? La relación que nosotros tenemos con el Estado, ¿no? Porque somos un poco a veces contradictorios como sociedad, ¿no? Votamos un gobierno que tiene una clara intervención o política de intervención económica sobre empresas del Estado, por supuesto, porque ha estatizado compañías que estaban privatizadas, pero también sobre empresas privadas, ¿no? Sobre la economía, una intervención sobre la economía. Y después la gente reacciona frente a eso según los últimos resultados de las PASO, por ejemplo, entre otros guarismos. Digo, ¿cómo somos como sociedad en relación a otros países de Latinoamérica, si ustedes manejan estudios en ese sentido? Por ejemplo, frente a nuestra relación o reacción con la economía. Bueno, mira, en general todos los países de América Latina las sociedades de los países de América Latina en general están bastante de acuerdo con la idea de que los estados que manejan estas sociedades tengan de alguna u otra manera un nivel de intervención en la economía en diferentes planos y que en todos estos aspectos siempre esté presente el Estado. Esto quiere decir, desde el control de precios hasta tener acceso a la información privada de las empresas y hasta intervenir directamente o quedarse con las empresas. Es decir, la política en la región en la cual nosotros estamos dialoga con sociedades que le piden al Estado que esté presente de manera constante. Esto es algo así, y inclusive uno podría analizar transversalmente que las alternativas políticas que más satisfacen a la opinión pública hace por lo menos 10 años, un poco más en Argentina, son aquellas que de alguna manera no lesionan estos valores que la sociedad defiende. Es decir, para uno de los secretos que ha tenido el gobierno nacional, inclusive algunos países de América Latina, es que las ofertas políticas le transmiten al electorado que van a tener un Estado presente en todos estos aspectos, y hasta inclusive la victoria de Sergio Massa, obviamente muy probable victoria con un poco más de diferencia para el 27 de octubre, representa para gran parte del electorado no una seria ruptura con el modelo kirchnerista, sino algún tipo de continuidad con un formato un poco más light, pero que no representa una estrategia económica liberal y de un Estado ausente, ¿no? Es decir, para el electorado sigue votando de fondo propuestas que de alguna manera se parecen mucho más a los últimos 10 años que a los últimos 20. O sea que, es decir, no deberíamos entender el resultado de las PASO y el futuro, resultado del 27 de octubre como una transformación ideológica de la sociedad argentina, sino como una continuación estructural. Luis, vamos con el parte médico. Te interrumpo un segundo porque están dando en este momento el parte médico de la presidenta, lo escuchamos. Ya camina en su habitación anoche comió pastas, esta mañana acaba de terminar su almuerzo con carne y verduras. Vio dos películas con su hermana, que está al lado de ella, y quería decirles que le manda un beso muy grande a todos los argentinos y a aquellos que de todos los lugares del mundo le mandan su saludo y su pronta recuperación. Así que muy bien, está muy contenta y en plena recuperación. Muchísimas gracias. Ahora le van a distribuir el cuarto parte médico y mañana al mediodía también va a haber otra información.
lo van a definir los médicos, ¿ok? Está en el mismo lugar, caminando en su habitación, viendo películas con su hermana, así que muy bien. Muchas gracias. Escuchábamos el anuncio del parte médico, bueno, con los detalles de color siempre, ¿no?, que lleva Alfredo Escosimarro, porque después el detalle médico es lo que van a encontrar seguramente dentro de un minutito en la página de Infobae, www.infobae.com. Ahí seguramente va a haber algún detalle sobre la salud de la presidenta, que bueno, como dijo él, parece que está de muy buen humor. Y hizo alusión, por supuesto, a su hermana, porque salieron publicadas informaciones hoy o rumores acerca de que tenía algún malestar con que la hermana esté todo el tiempo con ella en la habitación, y por eso recalcaba, ustedes escuchaban recién que recalcaba todo el tiempo Escosimarro, que estaba muy bien acompañada de su hermana. Luis, gracias por aguardarnos un minutito. Seguimos en la comunicación con vos. Estábamos hablando de política y estábamos hablando de cómo se parecen los países en Latinoamérica a la hora de votar, o además, por qué las ofertas que nosotros tenemos en este momento, en este periodo electoral, en un punto también son bastante parecidas, porque es como bastante complicado detectar un candidato que presente un modelo de país totalmente diferente al actual o al de otro candidato. Digo, entre sí todos coinciden con algunos puntos esenciales. No sé si lo ves así. Sí, en realidad los que no coinciden con lo que la mayoría de la opinión pública espera de un gobierno para un país como Argentina, y lo mismo para otros países de América Latina, son aquellas ofertas que tienen menor cantidad de votos. Por ejemplo, Mauricio Macri Sí. a nivel nacional no logra traspasar la barrera todavía del 15% y solo es un candidato potable en la ciudad de Buenos Aires. Para el resto del país, él sigue siendo una alternativa política que representa algunas ideas con las cuales la sociedad hoy no está demasiado de acuerdo, y que de alguna manera, en todo caso, sus rivales han logrado transformar en él algo así como el fantasma de lo que se llama como el neoliberalismo. Y el otro aliado natural, que para la gente sería el de Mauricio Macri, que es el de Francisco de Narváez, aliado natural es porque si la gente tuviera que poner a Macri o a algún otro político, lo pondría con de Narváez, Sí. ¿no? Es decir, así es como la opinión pública observa a estos políticos. Ambos dos son los que no tienen demasiada intención de voto, y así les está resultando. Es decir, para que Sí, de Narváez arrancó su campaña con un fuerte planteo de división, de oposición, que fue la más dura esa campaña de Ella o Vos, y no tuvo buenos resultados, ¿no? Bueno, además creo que él tiene dos problemas que yo agregaría. Por un lado, su alianza natural debería ser con el PRO, y él no lo está haciendo, entonces de alguna manera lo que hace es quiebra el posicionamiento natural que para él tendría frente a la gente. Es decir, cuando él se ubica con candidatos que no son los naturales con los cuales se conectaría, la opinión pública se le hace un poco difícil entender cuál es la oferta. Y además tiene otro problema, creo que ha sido demasiado literal en la lectura de las encuestas sobre el tema de la inseguridad. Es decir, la inseguridad es el principal problema para Argentina y casi todos los lugares donde uno puede hacer encuestas en cualquier lugar del país, pero necesariamente eso quiere decir que aquello que hace decir por quién vota uno o por otro es el tema de la inseguridad, en realidad es por la economía. O sea, siempre termina siendo la economía, y al fin y al cabo, por lo que vos ves, en cuanto a la economía, la gente tampoco quiere grandes cambios en el próximo gobierno. Para que te des una idea, cuando uno hace una encuesta y le pregunta a la gente si quiere un país con mayor cantidad de empresas públicas que privadas, hace más o menos 10 años que entre el 65 y el 70% de todos los ciudadanos dice que quiere más empresas del Estado que privadas. Cuando vos le preguntás si los servicios públicos deberían estar en manos del Estado o en manos privadas, el 84% dice que deberían estar en manos del Estado. El 84% son los 54% que votaron a Cristina y muchos más. Están los que votaron a Wiener, están los que votan a Massa, por ejemplo. Bien. Los votantes de Massa están muy de acuerdo con que el Estado esté controlando empresas. El acuerdo con la toma de YPF en su momento estaba arriba del 80%, y los que no estaban de acuerdo por las formas, o sea que en el fondo también estaban de acuerdo. Claro, porque por ejemplo, en ese caso sí, Mauricio Macri marcó un contrapunto, una diferencia. Ahí sí se jugó y dijo: yo reprivatizaría empresas que han sido estatizadas, como aerolíneas, ¿no? Como bueno, eso YPF tiene un impacto también, sobre sí. él, claro. Bien. Cuando él hace eso, refuerza la idea de que él estaría en contra, y por lo tanto se queda con un electorado
que es proporcionalmente menor para tener posible impacto a nivel regional. Por ejemplo, el caso de Mauricio Macri tiene una situación de imagen medianamente sana en la capital federal, pero en el conurbano bonaerense su imagen negativa es del 60-65%, lo cual lo hace que su posibilidad de proyección en cantidad de números a nivel nacional es muy bajo, ¿no? Y de hecho, el PRO no ha podido establecerse como una fuerza atractiva para el electorado de la provincia de Buenos Aires. Y cualquier proyecto político nacional tiene que tener alguna pata importante en los votos de lo que está alrededor de la capital federal, porque si no es imposible. Y lo mismo estos valores. Yo te diría que parte del secreto del kirchnerismo es haber tenido durante algún tiempo una evaluación de la economía vista como buena por parte de la ciudadanía. Eso se ha apagado un poco. Un liderazgo fuerte, carismático de la presidenta, que ha conectado sentimentalmente de alguna manera con mucha gente, especialmente con niveles medios bajos y bajos, pero además un relato y una acción concreta de un Estado que está presente en varias capas, ¿no? Es decir, desde el control de precios o el intento del control de precios, hasta inclusive estar directamente metido dentro de las empresas, porque el Estado se mete en la discusión de los accionistas de Clarín. Sí. Eso es bien visto por la gente. Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. Muy amable, ¿eh? A ustedes, buen día.